Estoy trabajando en mi proyecto desde el febrero del 2014, del año pasado. Trabajé 6 meses en él y luego me fui a vivir afuera, a Escocia, un año. Y luego cuando regresé retomé el proyecto nuevamente. En realidad el riachuelo es uno de los bordes de la ciudad, es el borde sur que divide la ciudad y la provincia de Buenos Aires y ha sido un tema, ha sido algo siempre presente en mi vida, casi diría en la vida de cualquier porteño, pero al mismo tiempo ha sido un sinónimo de contaminación y de algo que no queremos ver, entonces ha sido algo bastante invisible para nosotros. Y justo en ese momento vi una noticia que el riachuelo estaba entre los lugares, entre los 10 lugares más contaminados del planeta por una institución de Suiza que hizo el relevamiento y eso despertó un interés y empecé a trabajar en él y a descubrir muchas cosas más allá de la contaminación. De hecho, es un proyecto que está totalmente atravesado por la contaminación, pero que no es puramente sobre contaminación, sino está más basado en la gente que vive en la zona del río y en distintas temáticas que están conectadas al río, al agua y a lo que es un río en el medio de una ciudad y un río que empieza en la provincia y que va sufriendo distintas modificaciones en el curso de su cuenca. Y es un proyecto más sobre la identidad del río, por un lado, y la identidad de la gente que vive en la zona del río. Eh, pese a, Pese a muchas condiciones adversas, mucha gente no quiere dejar la zona del río, no quiere abandonar sus casas, no quiere abandonar sus barrios, por más que la situación sea de una emergencia ambiental en muchos casos. Y también sentí que llegaba el momento de otra vez volver a fotografiar en mi ciudad y volver a buscar algún tema en el cual siento una cercanía mayor y creo que por distintas razones este trabajo es muy personal. El Masterclass está siendo una experiencia muy enriquecedora. Hay un, Hay algo que me gusta mucho de este tipo de jornadas, que es que se plantea un espacio muy horizontal de trabajo con los otros participantes y con los masters, que al final un poco somos todos colegas que estamos discutiendo y buscándole la vuelta a cómo seguir fotografiando, a cómo buscarle sentido al trabajo que hacemos y a cómo mejorar lo que estamos haciendo. Y son jornadas muy en las que uno termina abrumado, muy cargado en todo sentido, y lo cual podría ser algo negativo, pero por el contrario es algo que yo siento que es muy enriquecedor. En realidad, me parece que lo regional es importante, no en cuanto a que no siento que hay una mirada especialmente similar o que tengamos muchas cosas en común en las miradas por ser latinoamericanos o por trabajar en Latinoamérica. Creo que en ese sentido podría ser de cualquier lado del mundo y funcionar muy bien igualmente. Creo que es interesante porque te conecta con colegas que están cerca y que de alguna u otra manera es muy probable que uno se vaya a ir cruzando más en los próximos años y, y es muy interesante el generar redes en forma tal vez un poco más local de lo que sería un evento con fotógrafos de todo el mundo. En ese sentido creo que la regionalidad que tiene el Masterclass creo que es muy positiva y que puede dar muchos frutos en el futuro.